Saludos estudiantes del curso de lógica. Ahora vamos al video donde va a explicarles cómo yo, utilizando el pack, que lo explicamos en el video anterior, puedo crear un structure chart. Primero vamos a definirlo. El structure chart se utiliza para diagramar la lógica del programa que queremos desarrollar. En el caso del structure chart, fíjense que esto es para la programación estructurada, ¿verdad? Que fue el segundo paradigma que explicamos y es en el que se basa esta primera parte del curso. Se enfoca en los módulos que va a tener el programa. Por lo tanto, el structure chart me dice a mí qué módulos va a tener el programa y se puede considerar que es como un mapa general que indica los módulos y cómo estos se interconectan, ¿verdad? Se comunican entre sí. Generalmente es fácil y es corto de crear, no toma tanto tiempo como a veces el flowchart, y en la gran mayoría de los cursos que yo doy donde hay envuelto a entregar un programa, pues yo siempre pido el structure chart, porque por lo menos, aunque no es tan detallado como el flowchart, sí me puede dar una idea de cómo el programador, o en este caso el estudiante, estructuró su programa, ¿verdad? Y así pues lo puedo comparar con el programa y entenderlo mucho mejor. Utilizando el pack que vimos en el video anterior, que ya no lo tengo que explicar, ¿verdad? Porque se explica en el video anterior, pues el pack nos ayuda a crear ese structure chart. En la parte de STEP particularmente nos va a dar una idea muy clara de cuántos módulos podría requerir el programa que vamos a crear. Eso recuerden en programas donde se creen módulos. La gran parte de este primer curso, la mayor parte, vamos a estar creando prácticamente programas de un solo módulo, porque los programas van a ser sencillos. Ya para el final del curso, pues posiblemente vamos a trabajar con algunos módulos. Pero básicamente la mayor parte del curso va a ser con un solo módulo. En el curso de continuación, aunque vaya a ser programación orientada a objetos, no quiere decir que no van a usar módulos, sí los van a seguir usando. Pero ya ustedes verán cómo lo van a hacer eso cuando lleguen a esa parte. ¿Ok? O sea que no por el hecho de que los vayamos a explicar bien al final del curso, no quiere decir que no se va a volver a mencionar y no lo van a volver a utilizar. Sí lo van a seguir utilizando en la segunda parte del curso. En la parte de STEP nos da una idea muy clara de cuántos módulos podría requerir el programa. Y esa es la base para usted poder desarrollar un structure chart adecuado. Por ejemplo, como expliqué en el video anterior, teníamos 7 pasos. Pedir datos al usuario, calcular sueldo bruto, calcular deducción de seguro social, calcular deducción de income tax, sumar el total de deducciones, calcular el sueldo neto al restarle las deducciones del sueldo bruto y mostrar en pantalla los datos. Fíjense que, o sea, como decía el paso anterior, déjame ir para atrás un momentito, yo podría crear un módulo por cada uno de esos pasos y podría tener un structure chart de 7 módulos, porque básicamente cada uno de esos pasos yo podría crear un módulo, o sea, si quisiera. O por ejemplo, podría clasificarlo en input, processing, output, que generalmente van a ser los primeros tipos de programación modular que ustedes van a trabajar, donde casi siempre el primer módulo se encarga de pedirle datos al usuario, el segundo módulo de hacer los cálculos que requiera el programa que se hagan, y el tercer módulo mostrar los resultados en pantalla. Fíjate que cogí el paso 1, y el paso 1 básicamente se le están pidiendo los datos al usuario. Del paso 2 al 6, fíjense que se están haciendo cálculos matemáticos, todos son cálculos, por lo tanto lo podría clasificar todo en un solo módulo. Y el módulo 7 va a mostrar en pantalla los resultados. Se podría hacer de esa manera. También la parte de los cálculos, si usted nota que está muy compleja, la podría subdividir en 3. Una parte que me calcule el sueldo bruto, otra que me calcule las deducciones y me las sume, ¿verdad? Que ahí irían los pasos del 3 al 5, y una parte donde me calcule el sueldo neto. Y podría tener esas 3 si yo quisiera. Viéndolo desde el punto de vista de los structure chart, fíjense que si lo hacemos con las 7 instrucciones, pues nos quedaría un módulo. Noten que yo pongo en el módulo principal arriba, en el main, pues yo le pongo paréntesis, le pongo 0000, eso quiere decir que la numeración significa que es el módulo principal. Esa numeración ustedes no la usan en el programa, pero aquí pues yo generalmente la pido en el structure chart, ¿verdad? Para ver el orden de la secuencia. Más adelante vamos a ver por qué es tan importante. Fíjense que entonces abajo en el segundo nivel, pues tenemos pedir datos como el módulo 1000, sueldo bruto como el módulo 2000, deduct seguro social 3000, deduct income tax 4000, total deduct
5.000, sueldo neto 6.000 y mostrar resultados 7.000. O sea, cada uno de esos módulos los puse comenzando en 1.000, ¿verdad? Y los fui incrementando de 1.000 en 1.000. Fíjense que cada uno está como abreviado. Prácticamente el nombre del módulo te dice lo que hace de forma abreviada. Fíjense que siempre comienzan en mayúscula y cada palabra también comienza en mayúscula. Eso es ese structure chart que usted veía si fuésemos a hacer los 7 pasos. Uno por cada módulo. Podríamos hacer este que es de 3, que tiene el módulo principal, el módulo de pedir datos, el módulo 1000, el módulo de calcular sueldo, el módulo 2000 y el módulo de mostrar resultados, el módulo 3000. Y usted sabe que el primer paso iría el módulo 1000, del 2 al 6 iría el módulo de calcular sueldos, el 2000, y el 7 el de mostrar en pantalla los resultados. Este otro está en 5. Fíjense que lo que se hizo fue, en los extremos tenemos el de pedir datos y el de mostrar resultados, y en el medio el de calcular los separamos en 3. Calcular sueldo bruto, 2000, deducciones, 3000 y calcular sueldo neto, 4000. Usted sabe que calcular sueldo bruto viene siendo el paso 2, deducciones viene siendo del paso 3 al paso 5 y calcular sueldo neto del paso 6. Y dejamos los otros, el de pedir datos y el mostrar resultados, que es el paso 1 y el paso 7 respectivamente. Miren otra manera de hacerlo. Yo podría crear, de haber mantenido mi formato original de pedir datos, en este caso calcular sueldo y mostrar resultados, y el de calcular sueldo, que es la parte de cálculo, subdividirlo en 3 módulos más. O sea que calcular sueldo va a invocar un submódulo llamado sueldo bruto, luego un submódulo llamado calcular deducciones y otro submódulo llamado sueldo neto. Fíjense en que la numeración va, según va incrementando de nivel, pues va cada vez la numeración es más pequeña. Si el módulo que está principal aquí es el 2000, pues el sueldo bruto, que es un submódulo de 2000, pues es 2100. Calcular deducciones 2200, calcular sueldo neto 2300. Si sueldo bruto hubiese que subdividirlo en 2, pues sería el primer módulo 2110 y el próximo 2120. Y así por el estilo. Entonces, más o menos cogiendo ideas ya de todas las formas que vimos que se podía hacer, vamos a aprovechar para hablar un poquito más de otros símbolos que se utilizan en el structure chart. Fíjense que aquí ahí va a haber unos puntitos, y el punto significa ciclo, significa que ese módulo se puede ejecutar en más de una ocasión en el programa. O sea que del módulo control va a haber de alguna manera una instrucción o un conjunto de instrucciones que van a hacer que esas instrucciones se repitan. En el caso del structure chart que tenemos en pantalla, el módulo 2000, el 3000 y otra vez el 1000 al final se repiten. ¿Hasta cuándo? Lo que dice la palabra ahí, until no more data, hasta que no haya más data. Fíjense también que el módulo pedir datos, que es el 1000, está a ambos lados y tienen un diamante negro en la esquinita. Ese diamante lo que significa es que primero ese módulo se repite en más de un lugar en el structure chart. O sea que las instrucciones que tiene el módulo 1000 a la izquierda es exactamente el mismo que tiene el módulo 1000 al final a la derecha. ¿Okay? Entonces, este último pack que ustedes ven aquí te va a mostrar cómo es el orden de ejecución si lo tuviéramos en ese formato, que fíjense que ese formato tiene 3 niveles. El nivel 0, que es el main, el nivel 1, que es el 1000, 2000 y 3000, de pedir datos, calcular sueldo y mostrar resultados, y el segundo nivel, porque es 0, 1 y 2, el de sueldo bruto, 2100, calcular deducciones 2200 y sueldo neto 2300. Pues fíjense que del main va a llamar a pedir datos, ejecuta las instrucciones en pedir datos y va a volver otra vez al main. Luego del módulo main va a llamar a calcular sueldo, de calcular sueldo dentro de sus instrucciones va a llamar a su vez a calcular sueldo bruto, de calcular sueldo bruto va a volver a calcular sueldo, módulo calcular sueldo va a ejecutar el módulo calcular deducciones, cuando termine vuelve otra vez a calcular sueldo, ese a su vez va a llamar a sueldo neto, y sueldo neto cuando termine va a volver para atrás a calcular sueldo. Entonces de calcular sueldo va a volver al main, al módulo principal, y del módulo principal entonces va a mostrar el resultado, termina de ejecutar ese módulo, vuelve para atrás y ahí termina la ejecución de los módulos. Y con eso terminamos, más o menos, para que tengan una idea de cómo se ejecutan múltiples módulos.
Y con eso terminamos la presentación. Fin.